Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la sede de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Que sepáis que sois todos muy bien acogidos. Para nosotros es un placer, pues contar con esta presencia tan numerosa, ver nuestra sede llena y en ese sentido, pues encantado de que estéis aquí. Hoy el motivo que nos convoca es la presencia de Jorge Alemán. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias. Para nosotros es también un placer y un honor que esté Jorge aquí hoy con nosotros, contar con su presencia, poder conversar con él. Creo que es de lo que se trata en la noche de hoy, de poder conversar con él. Y bueno, el motivo es la presentación de su último libro, que se titula Soledad, común. Libro que está ampliado con un magnífico prólogo de Massimo Recalcati. Y bueno, para presentar a Jorge, cosa complicada, me voy a servir de lo que el mismo Massimo Recalcati dice en el prólogo del libro, algunas de las cosas que dice de él, y bueno, de lo que también pone en la contraportada del libro. Bueno, Jorge Alemán, como muchos sabéis, es psicoanalista, escritor, poeta, filósofo y sobre todo es un intelectual. Además de todo eso, decir que es profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional General de San Martín. Ha sido Premio Fondo Nacional de las Artes en el 74 y fue Premio Nacional de las Artes por su singular pensamiento que se ha visto claramente influenciado por sus vivencias repartidas entre Argentina y España y entre sus inquietudes políticas y el psicoanálisis. Ha publicado numerosos libros, algunos de ellos Pandenomium, Ideología, Breviario Político del Psicoanálisis, el que hoy presentamos aquí. Ha sido traducido a varios idiomas, pero yo creo que en la noche de hoy quizá lo más importante que podamos decir de él es que Jorge llegó a Málaga a mediados de los años 80 y desde entonces ha sostenido sin descanso una enseñanza y una transmisión del psicoanálisis con la que muchísimos analistas en Andalucía se han formado. Él ha sostenido un seminario que actualmente sigue activo y yo creo que esa es la mayor riqueza para los que hemos podido disfrutar de su enseñanza y lo más significativo que quizás podamos decir de él hoy aquí. Bien, este acto está organizado por la sede lacaniana de psicoanálisis de Málaga en colaboración con la BOL, con la Biblioteca de Orientación Lacaniana, cuyo responsable es este señor que está aquí a mi lado, Ricardo Acevedo, a quien en un segundito le voy a pasar la palabra para que haga una breve presentación del libro, con la idea de que luego podamos, como decía antes, mantener una animada conversación. Seguro que la mantendremos, poder realizarle a Jorge las preguntas que estimemos oportunas y conversar, dialogar, debatir y esperemos que lo podamos pasar bien. Y al final de todo, habrá la posibilidad de brindar con una copa de cava, mientras que a lo mejor los interesados puedan comprar el libro que la librería Rayuela nos trae. Sin más, le paso la palabra a Ricardo y agradecer de nuevo a Jorge su presencia aquí. Bueno, buenas noches. En nombre de la biblioteca, de esta sede, la BOL, Biblioteca de Orientación Lacaniana, quiero dar la bienvenida también a todos, a pesar de que en algunas latitudes han prohibido el lenguaje inclusivo, aquí estamos. Agradezco a Jorge infinitamente el hecho de estar aquí. Sé que es un esfuerzo para él esta venida aquí, por todo lo que conlleva, trasladarse de Madrid, etcétera, y
pero que un lunes tengamos toda esta presencia, la verdad que es un verdadero placer. Agradezco, por supuesto, la intervención a Rayuela, que nos permite tener la venta de texto, también a la Asociación Cabo Suelto por la colaboración para que esto sea posible, y no quiero dejar pasar también a los colegas de Madrid que nos acompañan esta noche, que han estado aquí presentando el documental lacaniano, que pronto podremos ofertar también para su visión. Como ha dicho Jacinto, vamos a presentar el texto Soledad, dos puntos común, que es un texto que Jorge reedita después de una década, con un poco ampliado, con un prólogo de Massimo Recalcati, un colega psicoanalista de Italia, que la verdad, traducido por Lidia Ferrari, que la verdad que es una apertura al texto de lujo, podríamos decir. Hemos querido, se ha dispuesto que esta presentación no tenga, digamos, un poco el automatón que han sido otras presentaciones, sino que tenga un formato distinto, no por ser originales, sino por darle un matiz distinto aprovechando que Jorge está aquí. Esto quiere decir de que vamos a hacer esta presentación, la vamos a organizar a partir de preguntas que pueda la gente que ha leído el texto, digamos, alguna inquietud que pueda haberle suscitado. Entonces, en ese sentido, vamos, no sé si me he explicado, pero vamos a organizar al revés. Digamos, el público que va a preguntar a Jorge de inicio y no como se hace habitualmente, que es el ponente que inicia. Vamos a esperar que se apaguen los aparatitos. Bien, entonces, en este formato, como digo, vamos a hacer la presentación, tanto de la gente que lo haya leído como también de los colegas que conocen a Jorge Alemán desde tanto tiempo y lo llevan leyendo, que de alguna manera se sientan concernidos por el título o por el texto o por la trayectoria amplia de Jorge en el campo de la ciencia, de la poesía, del psicoanálisis, de la política, y vuelvo a repetir, que se sientan concernidos como para cuestionarle. Entonces, vamos a empezar. Me toca a mí entonces, ya que estoy aquí. El burro adelante, dicen en Argentina. Unas palabras de agradecimiento. Bueno. Primero quiero agradecer de verdad también a todas y todos los que han venido. Quiero agradecer, por supuesto, a la sede de la LP Málaga y a su biblioteca, a las palabras de Jacinto y Ricardo, para que ustedes vean la dimensión que tiene Málaga para mí. Ya he descubierto en este viaje que tengo reacciones de viejo malagueño, porque voy a rincones que yo adoraba y los veo cambiados, y me viene una inquietud especial como la que tengo en Buenos Aires cuando voy a sitios que fueron claves en mi vida y que veo que hay ligeros desplazamientos arquitectónicos, transformaciones. Entonces, claro, ahí tomo la medida de los 37 años transcurridos, como por ejemplo que yo me iba caminando desde el Hotel Las Vegas hasta el Tintero y ahora descubrí que al Tintero hay 5 kilómetros y que yo sería incapaz de hacer esa proeza, con lo cual mi conclusión fue que vine siendo joven, ¿no? Es que a veces uno no tiene una noción exacta de por qué el tiempo hace estas cosas con uno, ¿no? Entonces, bueno, siempre soy un devoto, admirador de Málaga, una persona que me doy cuenta que ya tengo una relación con Málaga que no puedo abandonar independientemente de las actividades que hice aquí, y siempre por eso es muy significativo poder venir y también hablar de mi trabajo. Nada, esto era lo que quería. Las preguntas no tienen por qué ser necesariamente referidas al libro, es un encuentro y tenemos la oportunidad de conversar con lo que venga. Bueno, pero como por algún lado hay que empezar, vamos a empezar por el título del libro, no sin antes también reconocer a Jorge también toda esta trayectoria, esta marca indeleble que ha dejado el Málaga con su enseñanza desde hace más de 3 décadas y media, que se dice pronto. Voy al título entonces. Les comento esto porque muchos colegas y gente conocida me han preguntado por este enigma que representa de alguna manera el título, y me han comentado, qué bien, vamos a ir a escuchar a Jorge porque el tema de la soledad en este momento, que estamos todos un poco solos, como dice la canción, etcétera, etcétera, pero no.
No, vamos a decepcionarnos adecuadamente aquí porque el término de soledad en este caso es un término de extracción lacaniana y no tiene nada que ver con el hecho de la soledad romántica o patética o neurótica, como la quieran llamar. No va por ahí, va por un lado más estructural que por aquí quiero que Jorge nos dé como un global de esta expresión gramatical, soledad, dos puntos, común, y sobre todo estos dos puntos enigmáticos que no son como la respuesta a nada, sino algo que quiero que Jorge explique. Y también comentar que el término común, sí, ahí hay toda una elaboración de Jorge, que proviene del común también, que él integra en el texto, sobre todo Noticias para los Filósofos, comentando el concepto de común para Deleuze, Negri y Hart, ¿no? con el tema de imperio. Así que vamos a empezar por aquí, si te parece, y después le vamos dando la forma que... La vez pasada tuve la oportunidad de estar con dos psicoanalistas, dos colegas en el Ateneo de Madrid. La mesa se llamaba efectivamente Soledad. Y claro, se impone mucho en esta época hablar de una suerte de soledad que es sociológica o antropológica, que es el hecho de está todo el mundo conectado y a la vez está solo, los niños con sus juguetitos, los ordenadores, el Tinder, el Internet, en fin. Es un tema de moda la soledad porque efectivamente, a la par de que se vive en un periodo en donde los lazos sociales han entrado en un cierto eclipse, hay una irrupción de vidas solitarias que a la vez están hiperconectadas. Y por lo tanto, es muy tentador. Estas dos personas estaban en la mesa conmigo, conocían el texto y sin embargo la referencia a la soledad que tenían era esta soledad de tipo sociológico o de tipo antropológico, que por supuesto yo admito que tiene su lugar, que merece su reflexión, que es un signo de época. Yo soy el primero en prestarle atención a los signos de época. Sin embargo, como lo ha sugerido ahora Acevedo, a mí me interesaba otro momento, digamos, o otro aspecto mucho más originario, mucho más estructural de lo que es la dimensión de la soledad, no el que se puede referir al tiempo histórico en el que estamos. En cualquier caso, el gran desafío es siempre ver cómo se cruza un fenómeno histórico que se vuelve de golpe muy potente, que inunda toda la realidad, con aquellos aspectos que son constitutivos de la existencia. Es un doble desafío el que hay que tener, porque hay que prestarle mucha atención a esos fenómenos de época, pero a la vez no evitar lo que es constitutivo del sujeto, o no valerse de los fenómenos de época para borrar cuestiones que están presentes en los sujetos desde que los sujetos tomaron la palabra en el comienzo de su historia. Entonces, ahí hay toda una cuestión, porque vivimos en un periodo donde los teóricos hablan de las mutaciones antropológicas, el Homo economicus, el tecnoceno, el antropoceno, en fin. Hay una atmósfera teórica donde todas las cosas están cambiando de lugar, todas las cosas están todo el tiempo entrando en ciertas formas diversas de aceleración y de disolución, y entonces es muy a veces tentador la idea de olvidar lo que participa de la propia constitución del sujeto. Así que yo me inspiré en una frase que es muy enigmática de Lacan, del Seminario 20, que dice: lo que habla tiene que ver con la soledad. Es el punto de partida. Y realmente es muy enigmática porque si uno se detiene en la frase dice, pero ¿cómo? Cuando uno habla está usando de algún modo un instrumento común, que es la lengua. Es decir, cuando uno habla, es hablado también por una estructura que lo antecede, que es la de la lengua. Algo sumamente compartido, digamos. Si es sumamente compartido, ¿por qué cuando uno habla, lo que habla tiene que ver con la soledad? Esta fue mi punto de partida, ¿no? ¿A qué soledad se refiere Lacan? Cuando realmente es la que habla y que a la vez lo hace a través de un medio que es común. Y los dos puntos que Ricardo ahora ha puesto son dos puntos que nacieron en cierta forma en Málaga, con el primer libro que se publicó en la editorial de Miguel Gómez, Lacan 2. Heyer,
son dos puntos muy bonitos porque en vez de ser la igualdad entre un término y otro, vamos a decir, constituyen una unión en la separación, es decir, es soledad común, ambos términos se copertenecen, están coimplicados y a la vez están separados. La soledad es que cuando los seres humanos se vuelven sexuados, hablantes y mortales, todos los elementos que participan en esto son absolutamente singulares, se dan en cada uno de manera irreductible, son irrepetibles y por lo tanto hacen lugar a nuestra diferencia con los demás. Nadie toma la palabra en nuestro lugar, nadie hace una experiencia con respecto a la sexuación, esto más allá de los géneros en los que uno se siente involucrado, ni nadie muere en el propio lugar de uno. Es decir, son experiencias altísimamente o absolutamente singulares. Y a la vez es lo que tenemos en común. A la vez, esa misma cuestión que acontece de una manera tan radical, marcando nuestra propia existencia, es el común en el que nos podemos sostener siempre y cuando, es una condición de este texto, no confundamos lo común con la homogeneidad, es decir, el proyecto de volver masivas a las masas humanas, no confundamos lo común con lo que describió Freud en la psicología de las masas, en donde todo el mundo pierde su propia singularidad y queda atrapado en una fascinación colectiva o en un enamoramiento colectivo. Entonces esa es otra pregunta que me atraviesa por una cuestión generacional, por cuestiones de experiencias ligadas a mi vida, que es ¿qué pasa entre lo singular y lo colectivo? Es decir, cada vez que hay una experiencia colectiva quiere decir que triunfa la hipnosis, triunfa la fascinación, como describe Freud, se produce un efecto de merma intelectual, se produce una especie de reinado del uno totalitario, de un enamoramiento de la figura que vuelve a ese mundo un mundo infernal. Eso ha pasado incluso en las grandes experiencias políticas de la izquierda, ¿no? Entonces, lo colectivo tiende inevitablemente al fenómeno descrito por Freud en Psicología de las Masas. Bueno, es evidente que ha pasado, es evidente que suele ocurrir, es evidente que por estructura muchos fenómenos colectivos que eran en principio gobernados por una vocación transformadora, por una idea de generar un cambio en la estructura social importante, quedan subsumidos en unos debates internos que en muchos casos tienen un fuerte componente narcisista, en donde se juegan lo que Freud clásicamente llamó el narcisismo de las pequeñas diferencias, y por lo tanto, bueno, esa es otra pregunta que atraviesa el libro, si lo singular tiene alguna oportunidad de insertarse en lo colectivo. Ahí la cuestión de cómo el psicoanálisis dilucida lo singular en relación con la lengua me parece clave. Tiene una oportunidad de insertarse en lo colectivo sin perder esa singularidad. Si se puede hacer una experiencia colectiva en donde el ser hablante no solo no pierda su singularidad, sino que incluso logre obtener una experiencia de la misma nueva y distinta. Así que este es otro de los elementos que están en juego en dos puntos que para mí no es muy sencillo de responder, porque volví al texto de Freud. Freud siempre es muy lúcido. En Psicología de las Masas y Análisis del Yo hay una especie de anticipación del nacionalsocialismo. Actualmente se ven algunos fenómenos de masas más bien protagonizados por las extremas derechas, que tienen además un cierto efecto de fascinación colectiva, que muestra que además todas las lógicas simbólicas entran en colapso, en declive, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, ya Acevedo hizo alusión a eso. Nosotros tenemos de presidente un sujeto que ha clonado a los perros, recibe mensajes de Moisés, asistió 3 veces a la resurrección de Cristo,
y los perros se conectan con los economistas austríacos que le están indicando cómo debe llevar el proceso económico. Esto lo dice, no lo oculta. Y sin embargo, ha tenido una adhesión por ahora bastante importante, y todos los días somos muchos que nos preguntan, es como si hubiéramos amanecido en un planeta distinto. Todos nos preguntamos, ¿pero esto está ocurriendo de verdad? ¿Y esto hasta dónde va a seguir? ¿Y hasta dónde esta gente con la que nosotros hablábamos o nos cruzábamos en la calle considera que este señor que dice que habla con Moisés, el otro día explicó que Moisés le había encargado generar unas nuevas tablas de la ley, que era su plan económico, que consiste en destruir todo el aparato del Estado? Entonces, esto, sin embargo, hay varios sujetos que no pertenecen necesariamente a las clases explotadoras, sino sujetos vulnerables, sujetos precarios, sujetos que tienen una vida difícil, que dicen, bueno, hay que darle tiempo. Ayer mismo, aquí en Málaga, un taxista argentino me dijo, yo espero que le vaya bien, hay que darle tiempo, ¿no? Bueno, eso es que es inaudible todo lo que está diciendo, porque las derechas anteriores ocultaban lo que iban a hacer. Este dijo, no, voy a destruir todo, voy a hacer un ajuste, voy a reducir, y de todas maneras eso ha permanecido inaudible. Es decir, que es un fenómeno de psicología de masas distinto del nacionalsocialismo, aunque mantiene las características de la promesa de alguien que va a venir a destruir todo, va a generar algo nuevo, va a producir un corte con la situación anterior, va a producir una especie de realidad. La gente está harta de la realidad, está harta de su vida, está harta del desastre en el que ha vivido, y hay una promesa en esta ruptura que está vestida de transgresión y que nos muestra hasta dónde una experiencia, de nuevo, por ahora, porque esto de un momento a otro explota, o sea, estoy hablando y mañana me despierto y explotó la Argentina y no está más este tipo, pero supongamos que esto que estoy diciendo ahora es ahora, digamos, no mañana. Entonces, el tema es que efectivamente ahí tenemos un caso en donde todos los legados anteriores, todas las herencias simbólicas han quedado colapsadas, ¿no? Es como si no hubieran existido, ¿no? Y hay como una especie de nuevo comienzo y se produce esto. Y ahí tenemos un fenómeno en donde lo colectivo no da lugar a la singularidad de cada uno. No existe la posibilidad, que trato de indagar en este texto, de, bueno, cómo está hecho cada ser humano y a la vez hasta qué punto eso que hace a un ser humano es colectivizable o no. Entonces, soledad común es esto. Lo que habla tiene que ver con la soledad, es la frase de Lacan, y lo común es lo que tenemos en común todos, que es la lengua, ¿no? Y es en la lengua en donde se juega lo más singular y a la vez la matriz de toda experiencia colectiva. Porque no hay ninguna experiencia política que no se valga de qué es lo que va a hacer con la lengua. Bueno, el público tiene la palabra, para que vean que esto es democrático. Yo quiero decir algo. María Navarro, ¿qué dice? ¿Me pasa este micrófono? Para arriba. No sé si se escucha. No, por eso el micrófono. En primer lugar, agradecer agradecer el encuentro, la posibilidad, porque yo creo que más allá de la presentación de Soledad Común, también es como dar un lugar a lo que ha sido la transmisión, como decía Ricardo, como decía Jacinto, que se ha recibido, que hemos recibido muchos aquí en Málaga desde hace más de 35 años, sobre lo que personalmente yo he considerado la apuesta decidida de más de 35 años, digamos 50, Jorge, de Jorge Alemán en lo que ha sido la lectura de Lacan y cómo lo ha ido articulando con el tiempo, con la época y con una obra que, claro, hablamos de soledad común, presentamos un libro y pareciera, para los que no conocen,
que queda desgajado, que de pronto Jorge se encontró con este término de la soledad en Lacan, pero yo creo que en esos 30 y tantos años o 40, le pregunto yo también a Jorge, podríamos marcar un arco que va desde existencia y sujeto en su obra a soledad común, que no es casual, y sobre el fondo de un escenario abierto, extraordinario, del que han salido montones de obras, como Jugando en el tiempo, sin antes y después, como El inconsciente, que es el Lacan Heidegger, en sus tres registros: el decir menos tonto, el otro, como es el segundo, Lacan Heidegger, la tarea del pensar. no, el psicoanálisis en la tarea del pensar, y los textos reunidos. Entonces yo creo que en este punto, en este momento, no sé si me equivoco, Jorge, soledad común es como un cierre y una nueva apertura de todo ese trabajo, porque ha salido de ahí, o sea, como aglutinar, pues bueno, la antifilosofía lacaniana de Lacan, el sujeto del inconsciente como fronterizo, el psicoanálisis y la política, el capitalismo, la ideología y sus tentáculos, tu pregunta por la izquierda, cómo hacer para ubicar un proyecto emancipatorio que permita ser otro sujeto. Y ahora tenemos soledad común, además revisada y ampliada, que yo creo que es un trabajo que ha ido con la época, porque estamos hablando de 30 y tantos años, y me parece fundamental cómo has ido recogiendo lo que ha ido pasando en la historia, que si en un primer momento parecía que algo iba a cambiar, pues la verdad es que estamos ante la furia ahora mismo. Eso es una pregunta. Y la otra es, y ya callo, soledad, dos puntos comunes. En los dos puntos, Jorge, está el poema en tanto lo inapropiable. Voy a empezar por el tema de lo inapropiable, que me parece que es importantísimo, ¿no? Porque es lo que últimamente además discuto mucho en distintos lugares en Madrid o en otros sitios, ¿no? Hay una tendencia, el otro día a mi amiga Clara Serra, una periodista, le decía: los sueños que tienen algunas mujeres de sumisión están introducidos en el inconsciente por el patriarcado. Como tengo la suerte de tener una interlocución con ella, esto no es así. Este es un camino en donde se le entrega al poder todo, donde no hay nada inapropiable. Para volver a la pregunta de María Navarro, si creemos que la existencia humana está modelada exclusivamente por la estructura del poder, ¿qué alternativa tiene entonces? ¿Cuál va a ser su respuesta? Si todo es poder. Si resulta que los sueños, sus fantasías, proceden de las estructuras de la dominación y se borra la singularidad de cada uno, bueno, no hay lugar para lo inapropiable. Lo inapropiable quiere decir que haya elementos con los que el capitalismo no pueda establecer una lógica referida a la mercancía. Es difícil esto, porque el propio Marx construyó, vamos a decir, una ontología en donde todo lo que es hace al mercado y todo lo que es se vuelve mercancía. Pero tal vez el gran desafío, porque si no realmente la experiencia del ser humano está en el abismo, lo inapropiable es todo aquello que, y aquí puede estar en juego tanto la relación con el inconsciente como la relación con el poema, que no puede, que no surge, que no está producido, que no está generado desde las estructuras de poder. Y esto a mí me parece que es uno de los modos más importantes en los que el psicoanálisis puede intervenir en el debate contemporáneo. No ceder a la tentación, que tiene una gran tradición intelectual muy importante.
a través de Foucault y otros, ¿no?, de que todo viene producido o generado por las estructuras de dominación. Por supuesto, las estructuras de dominación existen y hay que afrontarlas. Y todas las relaciones de dominadores, yo por ejemplo, en uno de mis últimos textos, trato de distinguir las estructuras vinculadas a la explotación, es decir, a las de la apropiación de plusvalía, de las de la opresión, es decir, la opresión sobre los cuerpos, ¿no? Y por supuesto que hay que dar un lugar importantísimo en la construcción de nuestra realidad a esas estructuras que hacen a la dominación, pero no agotan nunca a la totalidad de lo que es la existencia singular. Y ahí está, para mí, la cuestión de los dos puntos a los que hizo alusión María Novarro y al poema, que es según Heidegger, que es una de mis referencias, la matriz del decir originario, o la lengua del inconsciente. Dice, no soy suficiente poeta, soy un poema, Lacan. Entonces, este punto sí me parece importante, y para ir a la primera cuestión de su pregunta, efectivamente yo en Málaga, mientras iba impartiendo los seminarios, es misterioso el pasaje por el cual algo que se dice improvisadamente en un seminario de golpe se transforma en un núcleo temático de un libro, pero el primero que publiqué con la editorial de Gómez es La experiencia del fin. Era la época en que estaba muy en la onda hablar del fin del arte, el fin de los grandes relatos, el fin de la historia, el fin del marxismo, en fin. Era una revisión sobre las experiencias del final en distintos pensadores. Después pasé a otra cuestión, que era Lacan, en la razón posmoderna, en donde ahí ya sí entré en ciertos debates con Derrida, con Heidegger, con Foucault, y algunos muy relacionados con lo que acabo de decir. El problema, sí, porque en Madrid he estado rodeado de deleuzianos y Foucaultianos que piensan que todo está generado por el poder. Todo está... el Edipo es un invento del poder. Esos los amigos deleuzianos. Y la sexualidad es un enemigo también, es un amigo del poder que ya está capturada por todos los dispositivos de dominación. Con lo cual, la posición lacaniana era sumamente compleja. Ahora se ha abierto, tengo que decir, en los últimos años hemos logrado abrirnos un camino bastante importante, y que el trabajo de muchas y muchos ha sido en esto muy decisivo. Así que bueno, salió entonces a lo último el libro que me parece que es el clave y que está presente en los dos puntos. Es el motivo por el que Recalcati tradujo al italiano Soledad Común. El prólogo en realidad es el prólogo a la edición italiana, que es el libro de Lacan Heidegger, que tuvo 3 versiones distintas y que ahora tenemos la suerte de dar en la escuela en Madrid, en su biblioteca, precisamente un seminario con el otro autor, con mi querido amigo Sergio Arriera, y que nos hemos apoyado en una frase de Lacan, de un texto dificilísimo, que se llama, según la traducción al español, el atolondradicho, en donde hemos hecho una interpretación de esa frase que tiene una clara alusión, que nosotros dos entendemos como en una clara alusión a Heidegger, y que está muy relacionado con bueno, los dos puntos es una operación que hemos tomado de Heidegger, pero que tiene muchísima vinculación con las operaciones lacanianas, ¿no? Cuando en lo mismo surge lo diferente, ¿no? Cómo se produce una coimplicación entre términos que son a la vez heterogéneos, o cómo se piensa la diferencia, ¿no? Que es uno de los temas constantes, que tienen que ver con lo inapropiable. Si no hay diferencia, y si todo se puede volver homogéneo, o todo se puede volver equivalente, y las diferencias se borran, el poder ha ganado la batalla, ¿no? Bueno, solo en lo mismo se encuentra la diferencia. Creo que es un tema para pensarlo, porque precisamente en el común que tú indagas de Deleuze, Negri y Hart,
haces precisamente la diferencia que tienes en el pensamiento con ello. Y además abren, Jorge, una línea de trabajo que ojalá tuviéramos un mes más de tiempo para hablar de lo que es el punto de emancipación. Seguimos con vuestras preguntas. Yolanda, por ahí, ¿hay un micrófono? Muchas gracias, Alemán, por tu presencia y por tu... pero quería hacerte una pregunta sobre, en este sintagma de soledad, dos puntos comunes, la cuestión del amor. Porque bueno, tú nos has ido mostrando cómo Lacan, y nos lo has ido desplegando en los seminarios, cómo el discurso capitalista supone una clausura del amor. Pero en este prólogo, bellísimo de Recalcati, él viene a decir, bueno, esta segunda posibilidad que dice Alemán es si el amor será lo que hace posible una relación sobre el fondo de su imposibilidad. Entonces quería que, por favor, desplegaras un poquito más esto, porque es como unir a la contra del discurso capitalista, pero bueno, te agradecería que ampliaras un poquito más esto. A través de la lectura de la poesía y de la lectura de los textos de Lacan y de la lectura de los textos de Freud y de la relación con el arte en general, se puede determinar la siguiente cuestión: ¿hasta dónde se puede amar la diferencia? Es decir, ¿hasta dónde cuando uno ama, no ama el reflejo de uno mismo o lo que uno piensa que es una coincidencia de uno que aparece en otro? Bueno, ¿hasta dónde verdaderamente el amor deja de ser, cuándo comienza a dejar de ser una coartada del narcisismo? ¿Y hasta dónde soporta la diferencia el amor? La verdadera diferencia, no que tengamos un punto de vista diferente, sino que la existencia del otro es real. Y si es real, ya está en un lugar absolutamente distinto del mío. Es decir, que hasta dónde somos iguales, porque yo soy un defensor de la igualdad, pero no somos lo mismo. Entonces, si ese punto no está, vamos a decir, de algún modo formulado y uno no tiene, y a mí me parece que Lacan, sobre todo al final de su vida, había una intención con respecto a este punto, es decir, ya sabemos que hay una imposibilidad de la relación sexual, eso es constitutivo según Lacan para el ser humano, es decir, se necesitan siempre suplencias, artificios. El amor se sostiene gracias a construcciones que hacen de suplemento. Bien, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero hay dos cuestiones. ¿Cómo puede ser recíproco? Recíproco no quiere decir complementario. No es que un amor es recíproco porque se complementan. No, no se van a complementar. Uno es el suplemento del otro. Pero sin embargo puede haber reciprocidad. Y la reciprocidad es la diferencia. La reciprocidad no es que somos lo mismo. La reciprocidad es que efectivamente acontece una diferencia irreductible entre uno y otro. Y ahí sí me parece que el amor puede confinar con algo de lo político, o que lo político debería estar abierto al problema del amor, siempre y cuando consideremos que esa experiencia no es una experiencia que ya quedó, porque enseguida vienen todas las reflexiones sobre el Tinder, sobre la manera en que el mercado modela todo esto. Bueno, ahí estamos siempre en el mismo problema. Bueno, no vamos a negar todo esto que ocurre con la manera en que los objetos técnicos se han introducido en la vida de todo el mundo, pero convengamos que si realmente queremos seguir pensando en algo que no está, como dijo antes María Navarro, apropiado definitivamente, y ahora Yolanda habla del amor, habrá que pensar si existe, por ejemplo, para ir a una película reciente, dos películas que vi, Perfect Day de Wenders y la de Las pobres criaturas, no sé ahora, no me acuerdo bien,
en Buenos Aires o aquí, bueno. En Perfect Day el señor es una suerte de samurái que no se queja de nada, no le falta nada, no echa de menos nada, realiza con delectación su trabajo de limpiar baños públicos, experimenta cada pequeño detalle al modo de él, repetitivo y reiterado. Se encuentra con una señorita con un tupper en un banco, hay un homeless que siempre, todo más o menos a la misma hora del día, y además fotografía todos los días un árbol y además mira con muchísima admiración, podríamos decir, las plantas que tiene en su casa, y a la vez está con su novelita y no se queja. Es un estoico japonés, un estoico zen, un hombre al que no le van a arrancar jamás ninguna queja, un hombre que no quiere saber nada de su falta. No habla de su falta. Los que lo rodean piden cosas. Él no demanda nada, solamente cuando tiene que poner un límite porque lo quieren hacer trabajar el doble, dice, no, a mí no, yo no voy a trabajar el doble. O sea que, ojo, es un estoico, es un samurái de la vida, pero no se va a dejar manipular. ¿Y dónde está el momento, a mi juicio, más verdadero de esa película, que ojalá hayan visto, porque si no estoy comentando una cosa que no sé a qué viene, que es cuando veo a una mujer en el restaurante que la ama, ahí el cigarrillo no lo puede prender bien, y además tiene un encuentro con el hombre que estuvo con esa mujer, y hay un momento en donde verdaderamente no me importa saber, porque los psicoanalistas empezaron a decir si era un autista, si era un melancólico, si había sido, me parece todo eso irrelevante, pero sí hay un instante en donde él encuentra algo frente a lo que se rinde incondicionalmente, no en el sentido de un sometimiento, sino en el sentido de estar disponible a eso, que es que él ama a esa mujer. De hecho, él mira a trasluz de la puerta el abrazo de esa mujer con ese hombre con el que ella estuvo y siente el dolor. Bueno, a mí me parece que ahí está el ejemplo de alguien que se ha sustraído a la lógica del mercado, ¿no? Porque él tiene sus cassettes con toda la música mía de los 70, del sonido del Mercedes Beats, ¿no? Y tiene ese final de la película con el tema de Nina Simone de I'm Feeling Good, que es realmente un final, ¿cómo diríamos? Pletórico, alentador, un homenaje a la vida, ¿no? Pero aparece una condición que él tiene de experimentar el amor, no importa si eso es exitoso, si eso va a culminar en algo, si eso tiene un desenlace bueno, si eso va a llevar a un proyecto. No, es que lo pudo sentir. Y bueno, a mí me parece que eso sigue siendo, lo que habla tiene que ver con la soledad, en cierta forma, se enraiza en este tipo de experiencias, ¿no? Gracias. Gracias, es verdad que la película toca un punto de real que nos conmueve indefectiblemente. Marga. Continuando con esa disponibilidad, con esa apertura, ¿no? Con ese salir del otro y estar dispuesto a una experiencia sin garantías, ¿no? Lo estaba relacionando con algo que dices en tu libro, definiendo lo común, ¿no? Entonces vienes a decir que lo común no es un grupo de individuos que se ponen de acuerdo, ¿no? Que lo común es un grupo abierto, inconsistente, incompleto, que de golpe se pone a la acción en una práctica, dices tú, ¿no? Si no recuerdo mal. Pero a ese punto constituyente, ¿no? Se llega a través, con esto lo estaba
lo está bailando a través de, porque me ha llamado mucho la atención, me gustaría escucharte más, a través de la amistad, el amor, el arte y lo político. Has hablado un poco del amor, has hablado un poco del arte, pero un poco de lo político, pero ¿y la amistad? La conferencia que da Cicerón sobre la vejez, sobre la senectud, qué palabra, terrible. Y además, ¿por qué me compré el libro yo ahora de la senectud de nuevo? Es decir, y entonces él le dice a los jóvenes, ustedes no tienen otra cosa que desear en esta vida que llegar exactamente a donde estoy yo. O sea, deseen llegar a ser viejos. Es grave eso, ¿eh? ¿Quién puede desear? Pero es verdad que los que les está diciendo Cicerón ahí, querido, la otra alternativa no te la recomiendo. De desear algo, desea estar en esta senectud, ¿no? Y a continuación, claro, ¿qué hace que la vida sea una obra de arte? Bueno, las pasiones son importantísimas, pero hay algo en la amistad donde verdaderamente las pulsiones no pasan por el ojo de la aguja. En la amistad la pulsión está en estado de enigma, ¿no? Si a mí me preguntan si yo estoy enamorado de mi amigo, no me cuesta responder que probablemente sí, pero, o que mi amigo está enamorado de mí, pero lo que es cierto es que no hemos necesitado prometernos con el cuerpo nada. Y esa es un gran secreto de la amistad, ¿no? La posibilidad de que perdure sin decepción, ¿no? Y está muy relacionado con la política, ¿no? Porque me parece que hay una lealtad. Así como dije que el amor vive de algún modo en la reciprocidad, yo no entiendo por qué alguien puede amar a una persona que no te ama. Sinceramente, entiendo la tradición romántica de ahí atrás, pero lo veo como un fenómeno neurótico. Es decir, la gente no es capaz de amar al que lo ama y va a amar justo al que no te ama. Realmente es un tema que no es algo que comprendo gracias a la práctica, pero no es mi experiencia personal. Mi tema no es si hay vida después de la vida, sino si hay vida en esta vida. Y mi tema es no si hay el amor imposible, sino si uno puede amar a la persona que te ama. Y la amistad tiene en la lealtad lo mismo que el amor en la reciprocidad para mí. Es decir, no la lealtad que vamos a elegir lo mismo, pero que hay una relación con la causa, sobre la cual no hemos cedido, ¿no? Sobre lo cual, esto es muy complicado porque no me gustaría que pareciera un anarquismo fácil, ¿no? Pero yo siento una gran admiración por aquellos amigos que fueron consecuentes con aquello que tenían en su cabeza, es una manera de hablar, ¿no? En su alma, en su ser, en definitiva en su deseo, y no cedieron. Les haya ido como les haya ido, se mantuvieron en el camino de su deseo. Eso a mí, que he visto naufragar, porque ya tengo la edad suficiente para eso, a personas muy brillantes, que conocí de jóvenes, y que naufragaron porque tal vez sí lograron muchas cosas en otro orden, pero que ya no fueron aquellas, estoy pensando en alguien que perdí hace poco, no lograron esa cosa que florece en la juventud. Tuve la suerte de conocer a jóvenes que eran extraordinariamente, estaban muy iluminados, y después los caminos de la vida. Entonces, la amistad es proteger al otro cuando el otro verdaderamente, para mí, no quiere ceder en su deseo. Y ahí sí, nadie es fuerte. Todo el mundo necesita. Yo en los momentos que he pasado difíciles,
Lo único que he pedido siempre en esos momentos es que mis amigos me creyeran. Que no, a mí me da igual, los diarios en Argentina me insultan ya de manera sistemática, incluso ahora ya entraron en la variante de la amenaza. Eso no me preocupa. Me preocupa siempre que hay un determinado núcleo que está de acuerdo, no con lo que digo yo, sino con que yo lo diga, que no es lo mismo, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que yo digo, pero que sí está de acuerdo con que yo lo tengo que decir, que no lo va a decir otro por mí. Bueno, sí, personalmente ratifico sus palabras porque lo acabo de leer a Jorge en página 12, donde se lamenta que gran parte de un pueblo pueda ceder su deseo, digamos, y toda esa energía ponerla a favor del fascismo contemporáneo. Cecilia. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por el libro. La verdad que así finito como uno lo ve, creo que me quedan 3 décadas y media para desglosarlo. Pero bueno, me voy a animar igual con la pregunta, que no la tengo muy formulada, pero gira en torno a algo de esto. Porque en un pasaje se habla del problema de la hegemonía, ¿no? Y en ese mismo, bueno, muchos pasajes, pero concretamente me ha llamado la atención uno en donde también se plantea que el pueblo no es un a priori, ¿no? Entonces me preguntaba si la noción de pueblo que vos tomás de Laclau es una fórmula para intentar pensar algo de un agrupamiento que puede tener que ver con el amor, pero que escape a las lógicas de, del imaginario y de esta masa pegoteada e indiferenciada justamente, ¿no? Un poco esta era la pregunta que suscita. Muy bien, el otro día con un joven madrileño, Amador Sabater, justo discutimos estas cuestiones que ahora has enumerado. En primer lugar, bueno, yo tuve el honor de tener una amistad con Ernesto Laclau y de compartir algunos aspectos de su teoría, no todos. La hegemonía, bueno, es un concepto que viene de Gramsci y es muy interesante en esta medida. El poder no necesita hegemonía. El poder funciona a través de dispositivos, dominación y captura. Hegemonía es otra cosa, esa es una confusión que reina en muchos teóricos, incluso laclausianos. Yo creo que la hegemonía es la izquierda la que la necesita, porque realmente como no tiene a su alcance los dispositivos de poder, sí tiene que construir un cierto orden de consenso en las significaciones. La que tiene que estabilizar las significaciones, después de todo, la hegemonía es una variante de lo que Lacan llama el discurso del amo, es la izquierda. Por lo tanto, el poder, por ejemplo, me dicen, ¿Milei es hegemónico? No, de una semana a otra, todo lo que ha dicho se puede disolver. La hegemonía, como decía Gramsci, necesita una suerte de amor, de permanencia. Gramsci decía, pero ¿cómo puede ser si uno no ama a su familia, ni a sus amigos, ni a los que están próximos, que va a amar al pueblo? Buena pregunta para un marxista, lo dicen los cuadernos de la cárcel. Entonces, yo no implementaría ahora como propio el concepto de hegemonía, porque además la lengua, en el sentido lacaniano del término, por ser precisamente una instancia infinita, es muy difícil devolver en la lengua algo que sea hegemónico y que se estabilice como tal. Es otro problema del libro, pero yo gracias a la pregunta de Cecilia lo traigo. Entonces, sí, efectivamente, Laclau buscó en el concepto de pueblo algo distinto de la masa de Freud y una articulación más noble. Es decir, el pueblo como el lugar, no que está ahí, como lo piensa la tradición romántica, el pueblo, el famoso Volksgeist, el espíritu del pueblo, el pueblo está ahí, hay una idiosincrasia, el pueblo malagueño, sí, todo eso está, pero en realidad, en un sentido político, el pueblo es una aventura coyuntural que articula experiencias muy heterogéneas y que logra a través de una serie de cadenas que convergen, articular experiencias que pueden ser transformadoras. Cada tanto pasa, doy fe de que cada tanto puede ocurrir, ¿no?
pero evidentemente siempre tiene muchísima fragilidad al lado de lo que son los dispositivos que funcionan ya en un autómaton y que tienen la tendencia a la reproducción ilimitada que tiene el capitalismo. Pero sí, el esfuerzo del pueblo, por eso en la Argentina hay todo un problema, porque el peronismo está influido de manera negativa, según mi juicio, de la tradición romántica, de creer que hay un pueblo, y que el pueblo existe, y que el pueblo está ahí, y que hay que convocarlo. O me dicen algunos compañeros y compañeras, tenemos que volver a enamorar al pueblo, como si el pueblo estuviera allí y está esperando que uno lo seduzca. Es una idea terrible, es una idea terrible, es una idea que no, primero que no va a conducir a nada, porque es como un espejo con Milei. Él los ha subyugado, ¿cómo los subyugamos de nuevo nosotros? Atrás de esa idea hay una idea reaccionaria, que es yo voy a encontrar el modo de camelarlos, de engañarlos. Ahora con otra zanahoria distinta de la de Milei, así no vamos a ningún lado. Podemos hacer algo en la medida en que se articulan experiencias militantes, que hay algunas muy valiosas, y que empezaron a entender que la militancia sin la teoría no vale. O sea, en esto, como viejo altuseriano de procedencia marxista, soy un convencido de que las prácticas tienen que tener siempre una teoría. Y en relación a tanto la pregunta que me hizo Cecilia como la que me preguntó Marga, que asocié con respecto a lo común, yo tuve la suerte en la experiencia psicoanalítica de escuchar a personas de nacionalidades muy diversas. Y entonces, una vez se participa en mesas donde se habla de las idiosincrasias y dicen, los italianos son así, los malagueños son así, los madrileños son así, los argentinos son así. Resulta que he tenido pacientes italianos, malagueños, argentinos, del este, de Polonia, de Vietnam, y les juro que nunca vi ninguna diferencia en ellos que no fuese aquella diferencia que procede de lo singular de esa vida. Nunca, nunca. A mí me dicen, ¿es distinto cómo se psicoanaliza un vietnamita de un argentino o de un madrileño? En donde es distinto no tiene nada que ver con que es vietnamita o argentino. Es distinto en donde es distinto. En donde ese ser está jugado en una escena donde es la escena de su diferencia radical. Una vez un vietnamita me tuvo un poco confundido porque parecía el de la película de Perfect Day, hasta que me contó que tenía un amante y que ya no sabía qué hacer con su esposa, el amante que se dio, y volvimos al verdadero redil de las grandes decisiones de la vida y de... Entonces, no, esto habla mucho de lo que podemos considerar lo común, ¿no? Que no se reparte, es un reparto de lo sensible muy distinto, no se reparte por... Uno me puede decir, no, es que los malagueños, no, es que los porteños, no, es que los del... Y yo escucho eso, por supuesto. Además, probablemente tenga mis opiniones con respecto a eso, que no valen absolutamente nada. Porque, a ver, verdaderamente lo que debo decir, como también la edad, tengo que decir que yo escucho a un joven y escucho a un anciano. Pero después, lo que escucho en muchas ocasiones no tiene edad. No es que me está hablando un niño de 14 años o un señor de 80. Hay un momento donde eso entra en otra, se desvanece. Está hablando eso que habla en la soledad. Así que esto nos puede dar la idea de la complejidad, me parece a mí, que tiene el término común del que estamos hablando aquí. Del alcance de ese término, ¿no? Nico Silvia quería preguntar algo. A ver, Nico. Sí, hablo fuerte, te está grabando. Bueno, sí, habla fuerte, sí. No, digo por sí. Buenas noches. Voy a retornar sobre algunos aspectos políticos y de coyuntura, si no molesta. Me imaginé, Nico, Perdón. Duro, Nico.
Hablaba con un amigo cuando empezó, me acuerdo, después de en estos últimos meses antes de las elecciones argentinas, que trabaja en una consultora y realizaba focus group, además de encuestas cuantitativas, mucho focus group para intentar entender qué estaba pasando. Y me acuerdo que le preguntaba, incrédulo, le digo, pero escúchame, en los focus group la gente no sale el tema de la locura, que este tipo está, digamos, fuera de sí, con lo que comentaba, y él me decía, sí, sale, pero sale como un valor. La gente dice, o responde de manera recurrente, que para dar vuelta a todo esto hace falta estar un poco loco. Entonces esto a mí me dejó pensando sobre el nivel de hastío, de malestar o de decepción que de alguna manera empuja a apoyar un perfil de este tipo, porque una especie de Nerón, ¿no? Es decir, que venga un loco y reviente todo, ¿no? Que venga, que rompa con todo esto. ¿Y qué es lo que la gente quiere que rompa con todo esto, ¿no? Y entonces esto me surgió una reflexión que te quería comentar, Jorge, a ver cómo lo ves, que tenía que ver un poco, también me comentaba este compañero, con una especie de hastío que provoca, pregunto, ¿no? Y esta es una primera pregunta. Si hay algo en el progresismo que de alguna manera genera un tipo de hastío específico, en su propia decepción, en su exceso de gestualidad, en su exceso de moralidad. Este compañero hablaba de que de alguna manera la gente señalaba problemas hablaba de un Estado mismo, me gustaba esa expresión, un Estado que abusa tanto de la gestualidad que hastía. Sí. Tanta gestualidad y tan poca materialidad. Entonces la primera pregunta es si hay alguna lección que aprender de esos excesos, o esos excesos de gestualidad que acompañan de alguna manera la propuesta progresista, que pueden generar un tipo de hastío, un exceso de progresismo y poco plebeyismo, pero eso lo debatimos en otro... ¿Y poco? Plebeyismo, en otro momento. Y la segunda es, y creo que tiene relación con lo primero, como vos decías, es si es posible imaginar una institucionalidad de lo común, que justamente no se basa en gestos, sino en la capacidad de ir instituyendo una idea de lo común que se va haciendo cuerpo, no solo gestualidad. Gracias. Muy bien, las preguntas de Nico, ¿no? Es decir, en primer lugar, a ver, lo que prometía la locura de este tipo era un mito que también es romántico, que el loco no va a estar condicionado. Es mentira, está condicionado por todos los factores de poder. Es decir, en la Argentina se ha instalado la estructura del capitalismo financiero, ni siquiera las corporaciones, y de hecho acaba de haber un 600% aumento de la banca en las acciones, y de hecho se está preparando un negocio con la dolarización. O sea, no hay nada que no esté ya perfectamente trazado, y el desenlace fatal de esto será la entrada del narco, porque si dolarizan el país ya se sabe que el narco se apropia de todo, porque es donde va a poder blanquear. Así que el primer tema es que el loco propone romper todo, cuando en realidad es una ruptura más bien escenográfica que hace. Después, la estructura de los dispositivos que se están haciendo cargo de la realidad están al servicio de la explotación final hasta el último confín de todo. Eso por un lado. Pero después has dicho algo muy importante. Estoy de acuerdo, el exceso de gestualidad en la Argentina, bueno, el peronismo es un exceso de gestualidad, o sea que... pero la izquierda pasa por un periodo de impotencia. Y eso también produce hartazgo, y no es culpa de la izquierda. Hay un problema estructural, no está más la revolución. Nadie estaría dispuesto a embarcar en una lógica sacrificial a ningún joven. Si hoy vinieran jóvenes y me dijeran que van a tomar las armas o van a iniciar grupos de guerrilla, yo les suplicaría por favor que no arriesguen su vida en esto, ¿no? Entonces la izquierda se ha vuelto paliativa y poco creíble, porque lo que propone tiene un alcance muy limitado. Todo el mundo sabe que no van a cambiar las reglas de juego del capitalismo, que como mucho van a paliar. La izquierda lo que te viene a decir es, mira, el otro te va a matar de 2 martillazos de entrada. Yo te propongo que te mate de a poco, porque voy a morigerar los golpes. Y la verdad que uno puede tener toda la tentación de
pegarle a la izquierda con esto, es decir, pero vamos a ponernos materialistas de verdad, vamos a ver en qué estructura. Imaginemos cómo están las cosas, que Sánchez, que ahora está en una situación comprometida, es el referente de la izquierda mundial en este momento. O sea, lo es más que Lula. O sea, esto nos da una perspectiva de lo que está ocurriendo. Es decir, no es Maduro, no es Ortega, no, es Sánchez. Esto te da perfectamente la medida, ¿no? Simpatizo además con las habilidades personales de Sánchez para mantenerse en las tormentas, ¿eh? Vamos a ver qué hace con esta. Pero quiero decir que el problema es una impotencia que hartó. ¿Y cuál es el otro aspecto que está implícito en tu pregunta? Que hubo un error porque mucha gente de los focus group, porque ahora está muy de moda lo de las consultoras, me decía, la gente quiere un tipo que termine con todo, con los privilegios de los políticos. No, es peor. Ahí sí que nos estudió bien el narcisismo. El narcisismo tiene una cuestión letal, que es, mira, yo para destruirte a ti, me destruyo a mí mismo. Y no tengo ningún problema. Y esto es lo que operó. Lo que operó es, y eso estaba yo en las elecciones allá, y simpatía va, simpatía viene, terminaba hablando acá rato con la votante de Milei y con el votante de Milei. Y cuando yo le decía a la señora o al señor, al que veía de un sector que era explotado y que no estaba, mire que esto, y bueno, que se rompa todo. O sea, no era que no le iba a ir mal a él, pero por fin le iba a ir mal a todo el mundo. Entonces es increíble, increíble. Y esto está combinado con lo que tú dices, que es que hay una desestabilización definitiva del par capitalismo-democracia, que antes se consideraban sinónimos. Hay capitalismo, hay democracia. Ese par ya no tiene la solidez histórica que tuvo. Ya hubo una convención en donde participó el loco de Argentina, que es de qué manera se sostiene el capitalismo sin democracia, que está protagonizada por una ultraderecha que no es la europea, sino la norteamericana. La ultraderecha europea no puede concebirse sin Estado, no hubiera generado jamás un anarcocapitalista. La norteamericana sí porque tienen una idea mucho más afín al trumpismo o al trumpismo, que es, usemos el Estado puramente para la represión. Todo lo social, represión, y todo lo demás que sea mercado. Así que claro, aunque la Meloni lo abrace a Milei, o sea, el día que estuvo el señor Abascal con Milei acá, mientras Milei decía que el Estado era una organización criminal, que era un pederasta en el jardín de infantes, metáforas que le gustan a este señor por una razón que habría que analizar, Abascal hacía un homenaje a Primo de Rivera, el teórico del nacional sindicalismo. Eran mundos absolutamente en las antípodas, pero compartían la cuestión del odio a la izquierda, el odio a la política, el odio a los progres. Ahora insultar a los progres ya es un deporte, se ha levantado la veda. No hay lugar en el mundo donde yo pongo las cadenas italianas, ¿eh? Y el insulto al progre, por lo que has dicho antes, ¿no? Es decir, no es creíble. No es creíble porque verdaderamente sus capacidades transformadoras se han limitado notablemente. Entonces, la pregunta es cómo hacemos con este tránsito. Porque la pregunta es, como has dicho muy bien la institucionalidad de lo común tendría que ser la democracia. Pero ahora, ¿de qué democracia hablamos? ¿En qué tiempo estamos para hablar de democracia? La democracia no puede ser solo el ejercicio electoral. Es decir, si la gente ya tiene una vida neoliberal, ¿cómo vamos a confiar que la democracia sea el instrumento transformador? Habrá que ver qué cosa de la vida de cada uno no es una vida neoliberal, y volvemos al tema de lo inapropiable que planteaba María, ¿no? En fin, son grandes temas, pero quiero decirte, yo me considero formando parte de la izquierda, pero siento que estamos en un tiempo de duelo,
de duelo por el proyecto revolucionario y en un tiempo de gran, como diríamos, como Lacan llamaría, el tiempo de comprender. Como decir, mira, no creas que entiendes, porque estamos en un territorio nuevo, en donde hay que pensar muchas cosas. Ese fue el gran atrevimiento de los grandes pensadores marxistas, además, admitir que había cosas distintas en este mundo y que había que pensarlas, ¿no? Eso sí se lo achaco un poco a la izquierda, cierta pereza intelectual de creer que bastaba con la ideología de la izquierda sin necesidad de pensar a este mundo cómo se nos está presentando. Bueno, yo creo que... Sí, vamos a tomar un par de preguntas más para ir finalizando. Sí, es verdad. La sede y la biblioteca os invitan a un cóctel final, demás. Lolo. Iba a ir a la cuestión clínica, pero al final hablar de mi ley y de la cuestión clínica no va tan apartado. Vamos, claro. Yo, yendo hacia la cuestión de Máximo Recalcati, él escribió un libro que me impresionó mucho, que es Lo homogéneo y su reverso, que plantea una cuestión que era muy revolucionaria entonces, que era la cuestión de hacer terapias de grupo con la anorexia, ¿no? Yo que en la institución hago terapia de grupo con la psicosis, planteo una cuestión Recalcati también de cómo operar para que se pueda mantener a la vez la singularidad y el lazo social, y que eso es el único modo realmente de combatir lo que el capitalismo va a hacer, que es descuartizar el lazo social, triturarlo, impedir que todo sujeto se encuentre, ¿no? Entonces pensaba también qué podemos hacer desde la clínica con esta cuestión compleja de a la vez defender la absoluta singularidad del sujeto hablante y el lazo social que puede tocar la cuestión de la amistad del amor como la única cosa que nos puede salvar de que este sistema nos triture, digamos, ¿no? Esa era la pregunta. Sí, te voy a contestar una cosa, ya estoy en modo asociación libre. Yo el otro día tuve que ir a leer un cuento para mi nieto de 5 años, que es el menor, tengo uno de 8, el de 5. Había que leer un cuento del libro y yo le dije, déjame a mí contar el cuento. Y al final la madre sí leyó un cuento y yo conté. Mi cuento lo resumo rápidamente este. Por ahí lo conocen porque yo creo recordarlo. No lo he leído, pero creo recordarlo. Hay un jabalí que siente asco por los jabalíes. Les parecen horribles, pero él no se ha visto a sí mismo. Y siente que son horrorosos. Casualmente va un día a un lago y el lago le hace de espejo y ve. Y dice, no puede ser, soy tan horrible como todos estos asquerosos que están ahí en el barro, en el lodazal. Y es tal el dolor que siente que ve un pez azul y dice, qué bonito que es este azul. Y de golpe se vuelve azul. Cuando se vuelve azul, huye. Y ya no quiere volver a ese bosque de seres inmundos. Y en el camino, mientras está huyendo, ve una jirafa. Y dice, qué bonita es esta jirafa, con este cuello largo. Y al final, el cuello se le vuelve largo. Resumo. Sigue huyendo y ve un león. Y ya le crece la melena del león. Llega a la ciudad, es un monstruo. Es un bicho azul con un cuello largo y la melena de un león. Y lo encierran. Y termina encerrado. Y entonces aparece una niña que comprende la soledad de este bicho y lo conecta con un pájaro que lo lleva de nuevo, le pone alas y lo lleva de nuevo al bosque de los jabalíes. Y cuando llega al bosque de los jabalíes, ve que no son todos iguales los jabalíes, que uno tiene rizos, que el otro es más gordo, que el otro es más delgado, que el otro tiene una piel más oscura, y está contento de ser un jabalí, que es divertido jugar en el lodo, y que está con ellos. Eso es soledad común, ¿no? Y por lo tanto, volviendo a esto, yo no sé cuál es la modalidad de trabajo de Recalcati, no he leído ese libro, sabía que trabajaba en los grupos,
Pero sí vengo hablando con 2 psiquiatras de Madrid que yo considero 2 referentes, Antonio Severino y Ana Castaño, sobre el proyecto de pensar al grupo en la lógica lacaniana, que es como tú lo has dicho, no como yo viví mi práctica grupal en mi juventud, en el esquema comunicacional referencial operativo de Pichon-Rivière, sino como una experiencia que reenvía a cada uno a su singularidad y no construido sobre la homogeneidad de las identificaciones grupales. Porque tanto Severino como Ana me han explicado que en la práctica institucional ya no hay lugar para uno por uno y que el grupo se ha vuelto el instrumento decisivo. Y a mí me apasiona la idea de teorizar de modo lacaniano el grupo. Ya veremos. Me formé con Ana Castaño y con Antonio Severino de residentes. Bueno, ahora sí, ahora vamos a hacer una cosa en la EN sobre la soledad, justamente. Bueno, qué alegría que haya estos cruces. No sé, ya conté hasta un cuento de la infancia. Bueno, vamos a anticiparlo en el duelo porque tenemos que terminar la presentación, pero podemos tomarnos un espacio si alguien quiere aportar algo, o cerramos directamente con un aplauso. Ha sido magnífico tener a Jorge aquí. Estas personas que me preguntaban por el tema de la soledad, cuando les explicaba que era una concepción lacaniana, entonces me decían, bueno, pero entonces lamentablemente para hacer esta experiencia de esta soledad como uno particular hay que pasar por la experiencia analítica. Entonces, bueno, Dios mío, qué pregunta, ¿no? Qué encrucijada. Le dije, bueno, Jorge también da una pauta en el texto, porque también a esa experiencia se puede llegar por la poética o por el poema, como decía María hoy, Jorge recordaba, y precisamente en el capítulo de conjunción-disyunción tiene precisamente un poema, un inicio de poema de la canción Rezo por vos de Luis Alberto Spinetta, que me he permitido poner en el pizarrón porque me parece que hace un corolario de lo que puede ser la experiencia de soledad. Un tema místico, ¿no? La indómita carne se hizo luz en vos, en vos, y lo dejé todo por esta soledad. Sí. Es un tema de arrebato místico de Charly García y de Luis Alberto Spinetta. Rezo por vos. Lo mismo pasa en psicoanálisis, pero sin mística. Un día les cuento el cuento del ateísmo cristiano, eso es lo que me está dando vuelta. Bueno, hoy hemos tenido una experiencia no mística.